Ya me van a dar sus nombres de todas las personas que están en clase y al finalizar la clase les voy a mandar la fotito de la tapa. En cuanto a nuestro libro, va a estar en la fotocopiadora, ¿ya? ¿Y cómo están pasando su feriado? ¿Cómo han estado en la mañana? ¿Tus otras clases que tiene van a pasar normal también? Hola. Solo dos, licenciada. Tenemos 3 hoy día, vamos a pasar 2 materias solamente. Ya, es que igual hay que reponer, ¿no? Entonces, mejor si lo hacemos hoy día, ¿no? En la clase. Ya, quiero que me den sus nombres completos de todos los que están ahorita en clases, por favor. Rocío Ramos Molina. Presente, Lice. ¿Solo es Rocío tu nombre? Sí, solo Rocío Ramos Molina. Ya. Lady Alvarado Álvarez. Sí, Lady Alvarado Álvarez, licenciada. Ya. Me estoy anotando porque les hago pregunta y voy anotando después para el tema de la participación y la asistencia, ¿ya? Maribel Rocío Hurtado Villegas. ¿Está bien su nombre? Sí, lice. Sí, lice. Ya. Me van dando sus nombres, por favor, completo de los que faltan. Elizabeth Fuentes Mejía. Buenas tardes. Elizabeth Fuentes. Sí, Elizabeth Fuentes Mejía. Ya, ¿quién más? Davis Encinas Vargas. David. Con B largas, ¿no? Sí, sí, Davis Encinas Vargas. Es I latina y Y. Es Y, Davis. David. Ya, tus apellidos, David. Encinas Vargas. Ya, ¿quién más? Nombre completo. Marisol Cayola. Marisol Cayola. Solo Marisol Cayola, ¿no? Sí, lice. Ya, ¿quién más? Jocelyn Fernanda Cruz. Ahí me han hablado juntas. A ver, vamos a empezar por Fabiola Rodríguez. Jocelyn Fabiola Rodríguez Zurita. Ya. ¿Quién me estaba hablando? Yo le hice María Luisa Melgarejo Cruz. María Luisa. Melgarejo Cruz. Ya. ¿Quién más? Nombre completo. Yara Majeya Gutiérrez Blanco. Yara. Majeya. Ya. ¿Con J? No, con G. Ya. Gutiérrez Blanco. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien Yo, más? doctora Tatiana Pilar Marca Guarache. Ya. ¿Alguien más? Yo le hice Adelante. José Sander con Z, Jiménez, Z al final, Mamani. Sander con Z me has dicho, ¿no? José Sander, Mamani. Jiménez, Mamani. Ya, Jiménez. Con Z igual, ¿no? Sí, le hice. Ya, ¿quién más? Yo le hice Ruth Nancy García Choque. Nancy. García Choque. Ya. ¿Quién más? Nombre completo. Melvi Mamani Zárate, licenciada. Melvi con B larga, ¿no? Sí. Mamani Zárate. Ya. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Blanco Paco Andrea Herminia. Ya, Andrea. Herminia Blanco Paco. Herminia es con H, ¿no?
Sí, licenciada. Blanco, Paco, perdón, ¿no? Sí. Ya. ¿Quién más? Licenciada, buenas tardes. Débora Aramayo. ¿Debbie? Sí, Débora No. Aramayo. A Débora. Solo Aramayo, ¿no? Aramayo Vargas. Ya. ¿Quién más? ¿Falta alguien más? ¿No son todos? Ya. Ahora vamos a ver nuestro primer tema, que es el... Un segundito, por favor. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctora, se puede ver. Ya. Ya, nuestro primer tema va a ser el trabajo en la historia de la humanidad. Antes que nada vamos a hacer una introducción. Segundito, por favor. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? ¿No puede desactivar su micrófono? Ya, vamos a hacer una introducción en cuanto a nuestro primer tema, que es el trabajo, trabajo en la historia de la humanidad, ¿ya? Y vamos a hacer una introducción. Vamos a ver que las preocupaciones que debe tener el estudiante de la materia es cómo comienza el trabajo en el transcurso de la historia de la humanidad. Estudiar al trabajo es estudiar al hombre porque es un binomio inseparable, ¿no? Trabajo. Es una manifestación de inteligencia. Luego vamos a ver sus objetivos de la unidad temática, que va a ser identificar y caracterizar cada uno de los hechos históricos precursores del derecho del trabajo. Vamos a analizar y determinar la importancia de cada uno de los hechos históricos precursores del trabajo. Y entre ellos vamos a ver los hechos históricos precursores del derecho al trabajo, que sería la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el Tratado de Paz de Versalles. Y vamos a ir viéndolos en cuanto a la Revolución Industrial. Ha sido un proceso de sustitución del trabajo manual por la máquina, ¿no? Y la formación de dos clases sociales antagónicas, la burguesía y el proletariado. Dicho proceso histórico se desarrolló desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que sería entre los años 1760 y 1830, la cual supone una profunda transformación en la economía y la sociedad británicas. Los cambios más importantes se produjeron en los procesos de producción,
se produjeron bienes manufacturados y servicios. Los bienes manufacturados crecen de forma espectacular. Un poquito aquí volviendo a la revolución industrial. ¿Se acuerdan de la revolución industrial? ¿Alguna vez en colegio, no? También han debido ver, pero ¿se deben acordar algo o nada? De la revolución industrial, la revolución francesa, el Tratado de la Paz de Versalles. ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan algo? ¿O se han olvidado? Vamos a ver todos estos fenómenos, cómo influyen, ¿no?, en el tema del trabajo. A ver, en cuanto a la revolución industrial, ¿no? Se entiende que por la revolución industrial al proceso de sustitución del trabajo manual por el de la máquina. Y la formación de dos clases sociales antagónicas, que sería la burguesía y el proletariado. Dicho proceso histórico se desarrolló desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Y desde una óptica laboral representa la transformación de la organización del trabajo. La primera revolución industrial tuvo lugar en el Reino Unido. Supuso una profunda transformación en la economía y sociedad británicas. Los cambios más inmediatos se produjeron en los procesos de producción, que cómo y dónde se producía el trabajo se trasladó a la fabricación de productos primarios, a los bienes manufacturados y servicios. El número de productos manufacturados creció de forma espectacular, ¿no? Gracias al aumento de la eficacia técnica, y en parte el crecimiento de la productividad se produjo por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva que también favoreció la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. Y así la revolución industrial tuvo como consecuencia una mayor urbanización y por tanto procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Y se puede afirmar que los cambios más importantes afectaron a la organización del proceso productivo. Las fábricas aumentaron en tamaño y modificaron su estructura organizativa y en general la producción empezó a realizarse en grandes empresas o fábricas en vez de pequeños talleres domésticos y artesanales. Y aumentó la especialización laboral. Su desarrollo dependía de una utilización intensiva del capital y de las fábricas y maquinarias destinadas a aumentar la eficiencia productiva, la aparición de nuevas máquinas y herramientas de trabajo especializadas. Permitió que los trabajadores produjeran más bienes que antes y que la experiencia adquirida utilizando una máquina o herramienta aumentaba la productividad y la tendencia hacia una mayor especialización de un proceso acumulado. La mayor especialización y la aplicación de bienes de capital a la producción industrial crearon nuevas clases sociales en función de que contratara y tuviera la propiedad sobre los medios de producción. Los individuos propietarios de los medios de producción en los que invertían capital propio se denominaron empresarios. Cuando invierten capital en una empresa sin participar directamente, en ella se denominan capitalistas. Es evidente que la revolución industrial trajo consigo un desarrollo industrial y económico, así como la reducción de costos y tiempos dentro del proceso productivo. Empero también trae consigo el despido de miles de trabajadores y su sustitución por el trabajo de mujeres y niños. El pago de míseros salarios, la despersonalización y monotonía del trabajo, así como la imposición de jornadas excesivas de trabajo. Ante estos hechos surgen movimientos sociales de descontento a inicios del siglo XIX, hechos que marcarán el inicio del derecho del trabajo. Ahí les he hecho un pequeño resumen acerca de la revolución industrial y cómo ha influido, ¿no?, en el tema del trabajo. Luego vamos a ver algo también de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789 como hito histórico marca un retroceso para la clase trabajadora en general, principalmente por su carácter individual y liberal. Sus principios de libertad, igualdad, fraternidad cambiaron radicalmente las condiciones de la sociedad, estableciendo el principio de igualdad entre todos.
entre todos los hombres, principios que se irán consolidando en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, consolidó el dominio de la clase burguesa sobre la clase proletariada. Durante el desarrollo de la misma se irá aplicando a nivel económico la doctrina económica del liberalismo, en el cual, o sea, es Adam Smith, ¿no? El que habla sobre el tema del capitalismo, por ejemplo, o del desarrollo económico, ¿no? Y los límites a la libertad individual solo estarían determinadas por la ley. La libertad comprendía la libertad de contratación. Esta fue funesta para los trabajadores porque sustentados en la libertad de contratación se establecieron condiciones de trabajo, jornadas y salarios atentatorios a la clase proletaria en general. En 1791 se promulgó la ley Chapelier, que estableció que todos los ciudadanos de un mismo oficio, profesión, artesanos, comerciantes y compañeros de arte, cualquiera, no podrán reunirse para nombrar presidente o secretario, llevar registro, tomar determinaciones o darse un régimen para la defensa de sus pretendidos intereses comunes. Esta ley limitará fuertemente el derecho de asociación de los trabajadores. Es indudable que desde la Revolución Francesa hasta la primera mitad del siglo XIX se agrava la situación del proletariado, donde rige la masiva desocupación, bajos salarios, jornadas laborales de más de 15 horas diarias a favor de los capitalistas y en desmedro del proletariado. Recién a mediados del siglo XIX, el proletariado adquiere fuerza y determinación para establecer la legislación obrera bajo la influencia de la doctrina intervencionista, pero principalmente gracias a la lucha organizada de la clase proletaria. En cuanto a este resumen que hemos hecho de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, ¿qué punto podemos destacar entre estos dos hechos históricos que influyen en el tema del trabajo? ¿Se ha producido una masiva desocupación de los trabajadores o no se ha producido? ¿Qué dice Alejandro? Oh, perdón. A ver, Rocío Ramos Molina. Buenas tardes, dice. Pienso que sí, porque la mano de obra del hombre ha sido reemplazada, ¿no?, por las máquinas en lo que es en la revolución industrial, ya que ha sido más el cambio de la producción, ¿no?, y de consumo tanto de los bienes en este caso. Muy bien. Entonces, el producto de estos dos acontecimientos que marcan historia dentro del derecho del trabajo, entonces la masiva desocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba suplantando, ¿no?, la mano de obra por las máquinas. Ese es el hecho o el punto importante, ¿no? Rocío Ramos Molina, ¿no? Sí, licenciada. Ya. A ver, un varón. Davis Encinas Vargas. ¿Qué has podido rescatar de ese resumen, tanto de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa? Tal vez dice, por no ve, las personas querían buscar mejores fuentes laborales y por lo cual migraban de la ciudad, del campo hacia la ciudad. Ya. ¿Qué más? La jornada de trabajo, ¿cómo era? Sí, más de 15 horas, licenciado. ¿Y en esa época trabajaban también los niños? ¿Había explotación laboral en los niños? Sí, le dice, yo diría incluso demasiado. Creo que incluso algunos niños no creo que ni les pagaban, solo por comida. Ajá. Había, ¿no?, abuso laboral, tanto en las mujeres como en los niños, ¿no? Así para todos los trabajadores, ¿no? Porque el salario inclusive bajó, ¿no? Porque había bastante mano de obra, pero no había trabajo, ¿no? Y si conseguían trabajo, entonces les pagaban lo que querían y les hacían trabajar más de lo que deberían, ¿no? Entonces hubo explotación laboral, ¿no?
Entonces, en resumen, podemos ver eso, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Davis, ya le anoté, Davis Encina Vargas, ¿no? ¿Alguien más Sí, que Liz. quiere tal vez, antes de pasar ya a otro punto, que quiera participar o dar un punto de vista? Yo, Lisset, Ya, nombre completo. José Sander Jiménez Mamani. Adelante, José. Bueno, algo más que puedo notar en estas dos épocas es que en ambas buscan lo que es los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna, dicen, porque en estos tiempos la explotación se veía tanto en niños, mujeres, adultos y no era una cosa muy fácil de hacer este trabajo, sino es que los pagaban con un mínimo sueldo y trabajaban hasta horarios de la noche. Eso puedo decirles. Muy bien. Entonces, en esa época del siglo XIX podemos ver que las condiciones de trabajo durante el siglo fueron difíciles, ¿no? Tal como líneas precedentes, ¿no? Se explicó que la miseria campeaba, se carecía de medidas de asistencia social y contra accidentes de trabajo, ¿no? O sea, no tenían protección de ningún tipo, ¿no? En esa época los trabajadores. Entonces, lo que más les interesaba a los dueños de producción era que, a los dueños de los medios de producción era que producir y producir, ¿no? Sin interesar en qué condiciones trabajaban, ¿no? Los trabajadores. Entonces, son dos épocas bien importantes, ¿no? Tanto la Revolución Industrial como la Revolución Francesa marcan un hito referente al tema del trabajo, ¿no? En el siglo XIX. Está claro, ¿no? En cuanto a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. ¿O tienen alguna duda? Entonces vamos a continuar, que los cambios más importantes se produjeron en los procesos de producción, se produjeron bienes manufacturados y servicios, ¿no? Los bienes manufacturados crecen de forma espectacular. Ahora vamos a ver las consecuencias, continuando con los puntos. En cuanto a los procesos migratorios de mayor urbanización, fue la despersonalización y monotonía del trabajo, las fábricas aumentaron de tamaño, se especializó el trabajo, capital más máquinas, igual eficiencia del trabajo. Luego la formación de las clases antagónicas, reducción de costos y tiempo dentro del proceso productivo, se produjeron despidos masivos, los salarios eran mínimos y imposición de jornadas excesivas de trabajo. Esas serían las consecuencias. Ya está aquí bien explicadito acá en el cuadro. ¿Se entiende, no? En cuanto a las consecuencias. Aquí vamos a ir viendo el resumen de la Revolución Francesa, que ha sido el 14 de julio de 1789. Tiene un carácter individual y liberal, marca un retroceso para la clase trabajadora, establece el principio de igualdad desde la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos y consolida el dominio de la burguesía sobre el proletariado. Luego se aplica la doctrina liberal de Adam Smith, aplicándose también la libre contratación, y en 1791 se promulgó la ley Chapelier, limitando el derecho a la asociación de trabajadores. Entonces, en esa época era prohibido la asociación de trabajadores. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando todo este tema? ¿Han escuchado de la OIT ustedes alguna vez? ¿Saben qué es la OIT? Fabiola Rodríguez Zurita, ¿sabe qué es la OIT? Alice, no lo he escuchado. ¿Alguien sabe? ¿ICEN es la Organización Internacional del Trabajo?
Muy bien. Es un organismo internacional, ¿no? Entonces, gracias a esta organización, a este organismo internacional del trabajo, es que actualmente los trabajadores pueden, ¿no?, formar sindicatos, tener su asociación de trabajadores, porque ustedes pueden ver que en 1791 era prohibido, ¿no?, la asociación de trabajadores. Entonces, actualmente, gracias a la OIT, es que pueden, ¿no?, formar sindicatos, hacer su asociación de trabajadores. Es gracias a esta Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en algunas consecuencias de la Revolución Francesa es que es la masiva desocupación, bajos salarios, jornadas laborales de más de 15 horas diarias de trabajo y en síntesis las condiciones de trabajo eran difíciles, se carecía de medidas, ¿no? Y aquí vamos a ver los precursores del derecho del trabajo. Según Robert Owen, en 1771 a 1858, era socialista utópico británico, considerado como el padre del movimiento. Concretó la idea de dar al trabajo una reglamentación de carácter internacional y en 1818 dirigió una petición a los gobiernos de Europa para que limiten la jornada de trabajo. Daniel Legrand, considerado el verdadero impulsor de la creación de la OIT, propuso la creación de normas internacionales del trabajo. Era de lo que estábamos hablando, ¿no? En cuanto al Tratado de la Paz de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, la importancia de este tratado en materia laboral radica que es a partir de este que se determina la creación de la Organización del Trabajo, de la OIT. Y es la única parte que subsistió de la resuelta Sociedad de Naciones. Principios que contribuyeron al derecho del trabajo es que el trabajo no es una mercancía, el reconocimiento del derecho de asociación para empleadores y trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a un salario que le asegure un nivel de vida decoroso. La adopción de la jornada de 8 horas por día y 48 por semana. Y la adopción de un descanso semanal o dominical. Entonces, todo eso actualmente está vigente, ¿no? Entonces, todo ha sido gracias a que ha habido reglamentación internacional, ¿no?, acerca del tema del trabajo. A ver, el trabajo no es una mercancía. Antiguamente, el esclavo, por ejemplo, se lo vendía al esclavo. Sí. El patrón tenía todo el derecho de venderlo. ¿Quién estaba queriendo participar? ¿Cómo era visto el esclavo antiguamente? Mascota o algo así. Como un objeto, una cosa, ¿no? Entonces, a eso podemos ver que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Entonces, actualmente se hace un contrato de trabajo y todo va a ser por una remuneración, ¿no?, dentro de las leyes laborales. Entonces, como podemos ver aquí en los principios que contribuyeron al derecho del trabajo, es que el trabajo no es una mercancía, el reconocimiento del derecho de asociación para empleadores y trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a un salario que asegure un nivel de vida decoroso, la adopción de la jornada de 8 horas por día y 48 por semana, y la adopción de un descanso semanal o dominical. ¿Qué pasa ahora si el trabajador trabaja más de 8 horas? ¿Alguien trabaja? ¿Tiene un trabajo? ¿O solo estudian? Se acumulan horas extras, Luis. Se tiene que pagar horas extras, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si es en feriados y fines de semana? Si no me equivoco, se hace la cancelación del doble. Del doble, ¿no? Sí. Ahorita es como ejemplo nomás que estamos poniendo, porque esto lo vamos a ver más adelante, más detalladamente, ¿ya?
Entonces, en todos esos puntos podemos ver que el trabajo está regulado, ¿no? Y actualmente por nuestra Ley General del Trabajo. Con lo que podemos ver que en el siglo XIX no pasaba esto, ¿no? Sus empleadores abusaban de sus trabajadores, ¿no? Entonces, ha cambiado la figura. Con todos estos principios que tenemos acá actualmente están vigentes. Por ejemplo, el tema del descanso semanal o dominical también, ¿no? Pero hay trabajos que es de lunes a viernes mayormente, pero hay empresas que trabajan de lunes a sábado hasta mediodía, ¿no? Y es dependiendo, ¿no? Las actividades que hace cada empresa. Hasta ese punto todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Yo, Lice, yo tengo una preguntita. A ver, ¿cuál es tu nombre? Davis, creo que David. más que pregunta es tipo una aclaración, dice. Ya, Bueno, yo antes he trabajado allá en el campo, en el Valle Alto, ya, y hasta donde yo vi, no conocen, digamos, cuántas horas de trabajo son. Yo trabajé en construcción y entramos 8, salimos 7 y no sé, y he visto también y los ayudantes o trabajadores mismos no conocen tampoco así, que nos reclaman, digamos, se conforman, creo, hasta donde vi. Y la jornada laboral te pagan 100 pesos y más de 8 horas de trabajo y no sé, nadie dice nada, no sé si es por falta de información o... esto es en el tema del trabajo obrero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más Ujú. hacen? Sí, sí. O sea, no están, digamos, en el tema de cumplir la jornada de 8 horas, ¿no? También podemos ver cuando agarran un contrato, dicen, ¿no? En tal tiempo yo lo voy a hacer esta obra, quedan un precio. Entonces, eso están acordando, ¿no? Es un trabajo, lo podemos ver como un trabajo independiente por parte del que ha contratado, ¿no? O por parte del que va a realizar el trabajo, en este caso, el obrero. Y él contrata a otros obreros para que le ayuden a hacer el trabajo, ¿no?